Madrid, noche del 23 de marzo de 1985. Teatro Monumental. 3000 personas llenaban cada asiento, cada pasillo, cada rincón. Las luces se apagaron y el rugido de la multitud sacudió las paredes. Camilo VI acababa de salir al escenario. A sus 39 años estaba en un momento extraordinario de su carrera. Cada canción era un éxito. Cada concierto se agotaba semanas antes. Esa noche no era diferente. El teatro vibraba con anticipación. Camilo saludó con esa sonrisa que todo el mundo conocía. Elegante como siempre, traje impecable, pelo perfectamente peinado, esa presencia que llenaba cualquier escenario sin esfuerzo. La banda empezó a tocar. Los primeros acordes de una de sus canciones más queridas flotaron por el aire. Camilo cerró los ojos, tomó el micrófono y empezó a cantar. Su voz llenó el teatro como siempre lo hacía, poderosa, emotiva, cada nota tocando algo profundo en quien la escuchaba. Las primeras filas cantaban con él. Algunas mujeres lloraban. Era magia, eso que solo pasa cuando un artista verdadero conecta con su público de una manera que no se puede explicar. Todo funcionaba perfectamente. La banda tocaba sin un error. Las luces seguían a Camilo con precisión. El público estaba completamente cautivado. Era uno de esos conciertos que se siente especial desde el primer segundo. Camilo caminaba por el escenario, acercándose a diferentes secciones, haciendo contacto visual, haciendo que cada persona sintiera que cantaba solo para ella. Llevaba 3 canciones. Todo iba perfecto. Hasta que no fue así. Camilo estaba a mitad de su 4ª canción cuando algo cambió. Un guardia de seguridad apareció al costado del escenario. Intentaba ser discreto, pero se notaba que algo urgente estaba pasando. Hacía señas desesperadas tratando de llamar la atención de alguien del equipo. Uno de los técnicos de sonido lo vio y se acercó. El guardia le dijo algo al oído. El técnico frunció el ceño, negó con la cabeza, parecía estar diciendo que no ahora, que esperara. Pero el guardia insistió. Señalaba hacia la entrada del teatro. Su cara mostraba algo entre urgencia y súplica. El técnico finalmente suspiró y se acercó al borde del escenario. Esperó a que Camilo pasara cerca durante la canción. Cuando Camilo llegó a ese lado, caminando mientras cantaba, el técnico levantó la mano discretamente. Camilo lo vio con el rabillo del ojo. No dejó de cantar, pero su mirada preguntaba qué pasa. El técnico hizo un gesto. Necesito hablar contigo, es importante. Camilo terminó el verso que estaba cantando y en un movimiento fluido se acercó al borde del escenario. La banda seguía tocando. El público no notaba nada extraño todavía. El técnico se inclinó hacia arriba. Camilo bajó el micrófono lejos de su boca y se inclinó para escuchar. El técnico habló rápido, en voz baja. Camilo escuchó. Su expresión cambió. Las cejas se juntaron. Los labios formaron una línea delgada. Hizo una pregunta. El técnico asintió. Camilo miró hacia donde el técnico señalaba, hacia la entrada del teatro, aunque no podía verla desde ahí. Se quedó quieto por un segundo, solo un segundo, pero en ese segundo algo se decidió en su mente. Camilo se enderezó. Levantó una mano hacia la banda. Hizo el gesto universal de para, detente. Los músicos vieron la señal. La música empezó a desvanecerse. Primero la batería, después el bajo, después las guitarras, después el piano. En 5 segundos el teatro estaba en silencio. 3000 personas confundidas. ¿Qué estaba pasando? Había un problema técnico. Camilo estaba enfermo. Murmullos empezaron a crecer. Camilo se acercó al centro del escenario. Levantó el micrófono. Su voz salió clara, calmada, pero había algo en ella que hizo que todos se callaran inmediatamente. Perdonen, dijo. Necesito pedirles un favor. 3000 personas en silencio absoluto esperando. Necesito que me den 5 minutos. Tal vez 10. Hay algo que tengo que hacer. Pausa. No se vayan. Por favor. Los espero. Y antes de que alguien pudiera procesar lo que estaba pasando, Camilo bajó el micrófono, lo puso en el soporte en el centro del escenario y caminó hacia las escaleras laterales. Bajó del escenario. Las luces todavía estaban encendidas. Todo el mundo podía ver todo. Camilo caminó por el pasillo lateral del teatro. 3000 pares de ojos siguiéndolo. Cabezas girando. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde va? Está cancelando el concierto. Algo grave debe haber pasado. Camilo llegó hasta la puerta lateral que daba al lobby.
La abrió y desapareció detrás de ella. El teatro quedó en un silencio extraño. Los músicos en el escenario se miraban entre sí sin saber qué hacer. Algunos se encogían de hombros. El tecladista se levantó y caminó hacia el borde del escenario para tratar de ver qué estaba pasando, pero no podía ver nada. El público empezó a hablar más fuerte. Algunos se paraban. Otros miraban sus relojes. Pasó 1 minuto. 2 minutos. 3 minutos. La confusión se convertía en preocupación. Algo malo debía haber pasado. Una emergencia familiar. Un problema de salud. ¿Por qué más un artista dejaría su propio concierto en medio de una canción? 4 minutos. 5 minutos. Algunas personas empezaron a pararse para irse. Otras gritaban hacia el escenario preguntando qué pasaba. Nadie tenía respuestas. Los músicos tampoco sabían nada. Entonces, en el minuto 6, la puerta lateral se abrió. Camilo VI apareció. Pero no venía solo. Y no venía caminando. Venía cargando algo. Alguien. En sus brazos. El teatro entero se quedó inmóvil. Camilo llevaba en sus brazos a una joven. Tal vez 19, 20 años. Pelo largo y oscuro. Vestido sencillo pero bonito, claramente comprado especial para esta noche. Y en su rostro, lágrimas corriendo sin parar. La chica tenía los brazos alrededor del cuello de Camilo. Y detrás de ellos, 2 hombres de seguridad cargaban una silla de ruedas. El teatro completo empezó a entender. Lentamente. Como una ola. Camilo caminó por el pasillo lateral. Despacio. Con cuidado. La joven en sus brazos lloraba pero también sonreía. Una sonrisa rota entre lágrimas. Camilo le hablaba en voz baja, cosas que nadie más podía escuchar. Ella asentía. Algunas personas en las filas por donde Camilo pasaba empezaron a llorar también. Sin saber exactamente por qué. Solo sabiendo que estaban presenciando algo que trascendía un concierto normal. Camilo llegó hasta el frente. Hasta la primera fila. Había un asiento vacío ahí, reservado siempre para emergencias o para algún invitado especial de último minuto. Los guardias de seguridad trajeron la silla de ruedas y la colocaron en el espacio frente a ese asiento. Camilo bajó a la joven con infinito cuidado. La sentó en la silla de ruedas. Se arrodilló frente a ella. Le tomó las manos. Le dijo algo. Ella asintió. Lloraba más fuerte ahora, pero era un llanto diferente, no de tristeza sino de algo más grande, algo que no tenía nombre. Camilo le secó las lágrimas con sus pulgares. Le dio un beso en la frente. Se levantó. Y solo entonces, solo en ese momento, se dio vuelta hacia el público. 3000 personas completamente en silencio. Muchas llorando. Otras con las manos sobre la boca. Todas entendiendo que acababan de ver algo extraordinario. Camilo subió las escaleras de vuelta al escenario. Caminó hasta el micrófono. Lo tomó. Respiró hondo. Su voz salió clara pero emocionada. Quiero presentarles a alguien, dijo. Esta es Elena. 3000 pares de ojos miraron a la joven en la primera fila. Ella levantó una mano tímida, saludando. Elena compró su entrada para este concierto hace 4 meses. Ahorró durante 6 meses para poder comprarla. Esta noche llegó 2 horas antes porque quería estar segura de no perderse nada. Pausa. Camilo tenía que controlar su voz. Pero cuando llegó a la entrada, descubrió que este teatro no tiene rampa para sillas de ruedas. Y la única entrada accesible estaba cerrada por reparaciones. El teatro estaba tan silencioso que se podía escuchar la respiración colectiva. Los guardias de seguridad le dijeron que lo sentían mucho pero que no había forma de que entrara. Que tenían que devolverle su dinero. Que tal vez en otro concierto. Elena se quedó afuera. Sola. Llorando. Viendo a 3000 personas entrar. Sabiendo que yo estaba adentro. Que la música que ella tanto amaba estaba sonando a solo unos metros de distancia pero que nunca la iba a escuchar. Camilo hizo una pausa más larga. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. El teatro entero lloraba ahora abiertamente. Un guardia de seguridad vino a decirme que había una chica afuera, continuó Camilo. Que no podía entrar. Que estaba llorando. Y me preguntó si podíamos hacer algo. Camilo miró directamente a Elena. Ella lo miraba con una expresión que era pura adoración, pura gratitud, puro amor. Y me di cuenta de algo en ese momento. Esta noche hay 3000 personas en este teatro. Y eso es hermoso. Pero si Elena no estaba aquí, si ella se quedaba afuera después de esperar tanto,
después de ahorrar tanto, después de soñar tanto con esta noche, entonces este concierto no estaba completo. Porque en la música no hay sillas de ruedas. En la música todos podemos caminar. Todos podemos volar. El aplauso que estalló sacudió el edificio. No era un aplauso normal de concierto. Era algo más profundo. Era 3000 personas reconociendo que acababan de presenciar humanidad en su forma más pura. Camilo esperó a que el aplauso disminuyera. Gracias por esperarme, dijo. Y gracias por entender que algunos momentos son más importantes que las canciones. Que las personas siempre, siempre, son más importantes que los planes. Se dio vuelta hacia la banda. ¿Listos? Los músicos asintieron. Algunos también limpiándose los ojos. La música empezó de nuevo. Pero Camilo no cantó la canción que había interrumpido. Cantó otra. Una de sus baladas más hermosas. Una canción sobre amor, sobre esperanza, sobre nunca rendirse. Y mientras cantaba, miraba directamente a Elena. Cantaba para ella. Solo para ella. Aunque había 3000 personas ahí, en ese momento solo existían 2 personas en ese teatro. Elena no dejaba de llorar. Sus manos sobre su pecho. Sus labios moviendo las palabras de la canción junto con Camilo. Y algo mágico pasó. Las personas en las filas cercanas empezaron a tocar el hombro de Elena. A apretarle la mano. A sonreírle. Extraños conectándose con una joven que nunca habían visto antes pero que en ese momento era parte de algo más grande que todos ellos. Camilo terminó la canción. El teatro explotó otra vez en aplausos. Elena intentaba aplaudir también pero sus manos temblaban tanto que apenas podía juntar las palmas. Camilo hizo una reverencia. Después caminó hasta el borde del escenario, se arrodilló para estar más cerca de Elena y le dijo algo. Ella asintió. Él sonrió. Se levantó y continuó con el concierto. Las siguientes 2 horas fueron mágicas. Cada canción se sentía más especial. Camilo cantaba con una emoción que incluso para él era extraordinaria. Entre canciones hablaba con el público, bromeaba, contaba historias. Pero cada tanto miraba hacia la primera fila. Hacia Elena. Y sonreía. Cuando llegó el momento del final, cuando Camilo cantó su última canción de la noche, algo inesperado pasó. En medio de la canción, en un verso particularmente emotivo, Camilo extendió su mano hacia Elena. Los guardias de seguridad entendieron inmediatamente. Uno de ellos empujó la silla de ruedas de Elena hasta el borde del escenario. Camilo bajó las escaleras mientras cantaba. Se arrodilló frente a Elena otra vez. Y le cantó el último verso de la canción directamente a ella. A centímetros de distancia. Mirándola a los ojos. Elena no podía hablar. Solo lloraba y sonreía y temblaba. Cuando Camilo terminó el verso, tomó la mano de Elena, la besó y la levantó hacia el público. El teatro entero se puso de pie. La ovación fue ensordecedora. 3000 personas aplaudiendo no solo a Camilo sino a Elena. A ese momento. A lo que acababa de pasar. Camilo ayudó a Elena a volver a su lugar. Subió al escenario una última vez. Hizo su reverencia final. Agradeció al público. Y antes de irse, dijo una última cosa. Esta noche aprendí algo que quiero compartir con ustedes. A veces pensamos que los conciertos son sobre la música, sobre las luces, sobre el espectáculo. Y todo eso es importante. Pero los conciertos realmente son sobre ustedes. Sobre cada persona que está aquí. Sobre Elena que esperó 6 meses. Sobre la señora en la fila 15 que vino con su hija. Sobre el hombre en el balcón que vino solo porque su esposa no pudo venir. Cada uno de ustedes es la razón por la que hago esto. Y mientras pueda hacer que aunque sea una persona se sienta vista, se sienta importante, se sienta amada, voy a seguir haciendo esto hasta mi último aliento. Las luces se apagaron. Camilo salió del escenario. Pero la historia no terminó ahí. Cuando Elena salió del teatro esa noche, todavía llorando, todavía procesando todo lo que había pasado, encontró algo esperándola. Uno de los managers de Camilo se acercó. Le dijo que Camilo quería que ella tuviera algo. Le entregó un sobre. Dentro había una carta escrita a mano por Camilo. Y 2 entradas. Para el próximo concierto de Camilo en Madrid. Con una nota que decía, esta vez con rampa. Te lo prometo. Camilo. Elena guardó esa carta el resto de su vida. La enmarcó. La colgó en su habitación. Y cada vez que la vida se ponía difícil, cada vez que sentía que el mundo no la veía, la miraba.
Y recordaba la noche en que uno de los artistas más famosos de España dejó su propio concierto en medio de una canción para ir a buscarla, para cargarla en sus brazos, para decirle sin palabras que ella importaba, que ella era vista, que ella era amada. Los 3000 que estuvieron en ese teatro esa noche nunca olvidaron lo que vieron. Algunos lo contaron a sus hijos. Otros lo escribieron en diarios. Fue uno de esos momentos que definen no solo un concierto sino lo que significa ser humano. Lo que significa tener éxito y fama y poder usar todo eso para algo que realmente importa. Camilo pudo haber dejado que los guardias manejaran la situación. Pudo haber mandado a alguien del staff. Pudo haber dicho lo siento pero el show debe continuar. Pero no lo hizo. Porque para Camilo Sesto la música nunca fue solo sobre la música. Siempre fue sobre las personas. Sobre los corazones que tocaba. Sobre las vidas que podía cambiar aunque fuera por un momento. Elena asistió a ese siguiente concierto. Y a muchos más después. Cada vez Camilo la buscaba entre el público. Le guiñaba un ojo. Le dedicaba una canción. Se convirtieron en amigos de una manera extraña pero hermosa. Camilo a veces la llamaba antes de los conciertos en Madrid para asegurarse de que pudiera llegar bien. Le mandaba flores en su cumpleaños. Pequeños gestos que para él tal vez no significaban mucho pero que para Elena significaban el mundo. Camilo Sesto nunca habló públicamente sobre esa noche. Nunca lo usó para publicidad. Nunca lo mencionó en entrevistas. Para él fue simplemente lo correcto. Lo natural. Lo humano. Pero para los que estuvieron ahí, para los músicos que lo vieron bajar del escenario, para los guardias de seguridad que ayudaron a cargar a Elena, para las 3000 personas que presenciaron ese momento, fue algo más. Fue la prueba de que la grandeza no se mide en discos vendidos o estadios llenos. Se mide en momentos como ese. En decisiones como esa. En elegir a una persona sobre la perfección de un show. La historia de Elena y Camilo se contó en susurros durante años. No salió en los periódicos. No hubo cámaras. Solo 3000 testigos y una verdad simple y hermosa. Que a veces lo más importante que podemos hacer es parar. Salir de nuestro camino planeado. Y asegurarnos de que nadie se quede afuera. Que nadie se sienta invisible. Que nadie llore solo en la oscuridad cuando la música está sonando a solo unos metros de distancia. Camilo Sesto vivió 62 años. Cantó en los escenarios más grandes del mundo. Grabó cientos de canciones. Ganó premios. Rompió récords. Pero si le preguntaras a Elena cuál fue el momento más importante de la carrera de Camilo, ella te diría sin dudar que fue esa noche. La noche en que un hombre famoso demostró que la fama no significa nada si no la usas para ver a los que otros no ven. Para amar a los que otros olvidan. Para cargar a los que otros dejan atrás. Esa fue la noche en que 3000 personas aprendieron una lección que nunca olvidarían. Que la música es hermosa. Pero la humanidad es más hermosa. Que los conciertos son especiales. Pero las personas son más especiales. Y que un artista verdadero no es el que tiene la mejor voz o la mejor presencia. Es el que recuerda que antes de ser artista, antes de ser famoso, antes de ser estrella, es humano. Y que ser humano significa nunca, jamás, dejar a nadie afuera.